Hola a todos, yo soy el profesor Pedro Pieruzzini del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. En este segmento vamos a disertar acerca del sistema somatosensorial. Primero que todo, realizaremos unas definiciones que nos permitirán en adelante incorporar conceptualmente unos términos que nos van a servir para la descripción de los fenómenos de dicho sistema. Ahondaremos en la clasificación que le hizo Sherrington a las señales que vienen desde el cuerpo humano y que van hasta el cerebro. Posteriormente, describiremos con mucho detalle la transducción del tacto y de los mecanorreceptores, sus vías de conducción. Pasaremos luego a una sucinta descripción sobre los propios sectores, ya que en estos andaremos cuando describamos el sistema motor. Posteriormente nos centraremos en la génesis de los estímulos dolorosos, su transducción, sus vías de conducción y hacia los sitios donde dichos estímulos llegan. Sin más preámbulo, comenzamos. Primero que todo, es indispensable hacer ciertas definiciones que nos van a permitir en adelante establecer pues los criterios o los términos básicos para la descripción de los fenómenos. Indispensable en estas definiciones es establecer que una sensación implica la habilidad de transducir, es decir, convertir una energía externa en cambios en el potencial de membrana de la célula receptora. Después, esta señal es codificada y finalmente es percibida por el cerebro. Las señales que vienen tanto del exterior como del interior del cuerpo humano. En neurociencia, el tacto refiere el sentido especial a través del cual el contacto con el cuerpo es percibido conscientemente. Fíjense ustedes que aquí hay algo muy particular. La palabra contacto. Para el tacto debe establecerse un contacto. Y ese contacto genera una energía que fundamentalmente es de deformación, es decir, que en ese contacto se genera una presión. Y de allí comienza todo el sistema o el mecanismo a través del cual esa deformación de la superficie se convierte en señales eléctricas. Sherrington estableció las tres principales funciones de los sistemas somatosensoriales. Primero que todo, estableció la propiocepción. ¿Y qué es la propiocepción? La definió como la sensación de sí mismo. En el módulo anterior discutimos qué significaba una sensación y qué significaba una percepción, y ahondamos sobre este concepto desde el punto de vista psicofísico y desde el punto de vista filosófico. En este momento simplemente empleamos el término en las definiciones de Sherrington que se basan en la estructura etimológica de la palabra. Esterocepción es la sensación que viene dada por la interacción del cuerpo con el medio ambiente. Entonces ya tenemos una propiocepción que viene del propio cuerpo y una esterocepción que viene del ambiente, es decir, externo al cuerpo. Y tenemos una interocepción que es la sensación
de la función de la mayoría de los sistemas del cuerpo. Es decir, principalmente el medio interno. Entonces, fíjense ustedes la diferencia entre la interosección y la propiosección. La propiosección establece una imagen del cuerpo en donde el cerebro puede establecer las relaciones del cuerpo entre sus distintas partes. Pero la interosección lo que está haciendo es censando las distintas variables que vienen dadas por los cambios a los que se enfrenta el organismo en distintos momentos y que estas señales que provienen de ese medio interno le sirven al sistema para ajustar dichas variables y mantener la homeostasis. Con respecto a la interosección, ahondaremos mucho cuando veamos sistema nervioso autónomo, en el cual veremos cómo el cerebro interactúa en distintos niveles para mantener la homeostasis. Bajo el concepto anteriormente expresado por Charrington, podemos dividir el sistema somatosensorial en 3 subsistemas, los cuales se asocian a receptores periféricos específicos y a vías de conducción específicas. El primer sistema es el que transmite la información de los mecanorreceptores cutáneos y median la sensación del tacto fino, vibración y presión. El segundo sistema es el que transmite la información de los músculos, tendones y articulaciones responsables de la propiosección. Y 3, el que transmite información de receptores que llevan información sobre estímulos dolorosos y cambios de la temperatura. Bajo esta clasificación la utilizaremos para desarrollar nuestra disertación sobre el sistema somatosensorial. Dejaremos la parte de la interosección cuando veamos sistema nervioso autónomo. Es indispensable recordar el flujo de la información sensorial que explicamos en la disertación pasada. Y recuerden ustedes que el mecanismo fundamental para el flujo de esa información sensorial es la transducción. Y la transducción implica el convertir un tipo de energía que viene desde el exterior del sistema nervioso hacia un código o un lenguaje que pueda ser entendido por el sistema nervioso. Entonces, los tipos de energía pueden ser energía térmica en forma de radiación, sustancias químicas, tacto, presión, etc. Todo esto influye sobre proteínas de la membrana plasmática, las cuales al interactuar con ese tipo de energía para el cual posiblemente sea específico esta proteína, realiza un cambio en el potencial eléctrico de esa terminal. Y ese cambio del potencial eléctrico, si es suficiente, generará a nivel de esa neurona sensitiva un potencial de acción. Y dicho potencial de acción se transmitirá dependiendo de la vía a la que esté asociada dicha neurona hacia centros superiores en donde se hará dicha sensación consciente. Esto se establece así para todos los sistemas que anteriormente hemos descrito. Es indispensable señalar
que dichos sistemas están conectados a través de las neuronas que se encuentran, en el caso tanto de la esterosección como la propiosección y también de la interosección, en neuronas que se encuentran sus núcleos en los ganglios de las raíces dorsales. Dichas neuronas son denominadas las neuronas pseudounipolares y tienen dos prolongaciones. Una prolongación que es periférica, que se conecta o con la piel, en el caso de los esteroceptores, o con distintas partes de, por ejemplo, el uso neuromuscular o órgano tendinoso del Golgi en caso de los interoceptores, o se conecta a la pared de la víscera, etcétera, etcétera, y una prolongación central, la cual está en contacto con el sistema nervioso central. Dicha prolongación central puede hacer sinapsis dentro de un segmento medular o puede hacer sinapsis en núcleos que se encuentran a nivel del bulbo raquídeo o más allá. Importante es que en esta neurona pseudounipolar se realiza el proceso de transducción. Y si nosotros decimos que se realiza el proceso de transducción, quiere decir que en su prolongación periférica, es decir, la que está fuera del sistema nervioso central, expresa las proteínas necesarias o está asociada a receptores o células que inducen en ellas cambios en el potencial de membrana de reposo de la célula y que generarán, si el estímulo es suficientemente amplio, un potencial de acción que se transmitirá hacia la parte del sistema nervioso central. Este tipo de neuronas pseudounipolares que se encuentran en los ganglios de las raíces dorsales difieren en su diámetro y también difieren en si están aisladas por una vaina de mielina o no. Al decir que difieren en sus diámetros y al decir que difieren en su mielinización, también dicho diámetro y dicha mielinización influirá en las propiedades pasivas de cable de cada una de las neuronas. Neuronas que sean de un diámetro mayor y que estén mielinizadas tendrán propiedades de conducción que harán que sean fibras rápidas, como las vistas aquí. Aquí tenemos una curva en donde tenemos la amplitud o el voltaje generado dentro de esas fibras y el tiempo. Ven ustedes que fibras que son A alfa o A beta son fibras de conducción rápida que generan una gran amplitud que podemos observar aquí. Otras fibras que tengan un menor diámetro pues generarán menor amplitud y serán o conducirán los potenciales de manera más lenta. Lo que ustedes tienen aquí en esta representación es lo que se denomina un potencial de acción compuesto. Y dicho potencial de acción compuesto se obtiene a partir de la estimulación de un nervio periférico con un flujo de corriente supraumbral, en donde se observa pues estas ondas y permite clasificar los distintos tipos de fibra que forman el nervio periférico, acorde a su velocidad de conducción y su amplitud.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expresado, podemos observar aquí que las neuronas pseudounipolares en su prolongación periférica se conectan, por ejemplo, en este caso, con una extremidad, que en este caso puede ser un dedo de la mano. Y están en esa extremidad receptores, los cuales tienen el objetivo de transducir las señales que se producen a ese nivel y son conducidas hasta el sistema nervioso central. Ven ustedes que aquí hay un tipo de neuronas que ingresa pero no hace sinapsis directamente y otros que ingresan y hacen sinapsis a nivel de la médula espinal en el segmento metamérico que inerva a ese segmento de piel. Todas estas neuronas, dependiendo de la vía, van a tener targets o sitios específicos en los cuales ellas van a llegar, y dichos sitios específicos se conectarán con áreas específicas del cerebro que permitirán que la sensación generada en la periferia se haga consciente. Ven ustedes que dependiendo de la función sensorial que tengan dichas neuronas, estarán asociadas a sus receptores periféricos específicos o sus especializaciones periféricas específicas, y también tendrán diferencias en el tipo de fibra, en la velocidad y en la velocidad de conducción, ya que el diámetro y la mielinización influyen sobre esa variable. Otro dato interesante que hay que resaltar, que también lo discutimos en parte de la disertación pasada, es el campo receptivo. Y el campo receptivo no es más, en este caso, que estamos hablando de esteroceptores, es decir, que están en la piel, es el área de piel que dichos esteroceptores inervan. Vemos que a nivel del cuerpo humano, el área de piel en la cual es influenciada por esteroceptores varía. ¿Qué quiere decir esto? Que van a haber áreas de piel en donde hay una mayor cantidad de receptores periféricos que en otras. Las áreas de piel en el cuerpo humano donde se encuentra la mayor cantidad de receptores periféricos están en la piel glabra de las palmas de las manos, todo lo que es la yema de los dedos, y también gran parte está en la planta de los pies, y están sobre todo en los labios. Ven ustedes cómo los campos receptivos de esas neuronas son pequeños a ese nivel. ¿Qué quiere decir? Que hay muchas neuronas empaquetadas a ese nivel y eso permite eso permite en gran medida la discriminación táctil de los objetos. Pero en partes, por ejemplo, como la espalda, los campos receptivos de esas neuronas son muy grandes, entonces no permiten discriminar con una gran resolución como en la palma de las manos o en los labios, etc. Esto permite que, por ejemplo, en las yemas de los dedos, la separación entre dos puntos que puede establecer el sistema es aproximadamente de 0,8 milímetros.
En cambio, en la espalda, por ejemplo, puede llegar hasta 1 centímetro y es percibida por el sistema como si fuese un solo estímulo. Ahora bien, ya estableciendo que hay distintos, que la célula pseudounipolar que se encuentra en el ganglio de la raíz dorsal es la que lleva los estímulos que parten desde la periferia hasta la médula espinal y que por allí se van, dependiendo de la vía a la que esté asociada, hacia centros superiores, y que la distribución de esas células varía acorde a las características de los receptores periféricos, acorde a cómo, acorde a las características intrínsecas de la célula, de su velocidad de conducción, de su diámetro, de su mielinización, etc. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿cómo ocurre la mecanotransducción? Si nosotros tenemos en nuestras mentes que el proceso fundamental es la transformación de la energía, en el caso de la mecanotransducción, la energía es contacto con un objeto. Ese contacto con un objeto produce deformación en nuestros receptores periféricos. Esa deformación en los receptores periféricos genera que unos canales que están asociados a la membrana pueden ser estirados, y ese estiramiento induce aumento de la permeabilidad de iones positivos en ese canal. Cuando el canal vuelve nuevamente o cesa el estiramiento sobre el canal, o el canal se adapta, el canal se cierra. Pero mientras permanece abierto, aumenta la conductancia de iones positivos y eso genera cambios en el potencial de membrana en esa zona. Ese cambio de potencial de membrana en esa zona se denomina potencial de receptor. Otras estructuras pueden tener dentro de los canales anclajes, ya sean a superficies extracelulares o ya sean intrínsecamente a proteínas del citoesqueleto. Cuando se induce la presión a ese nivel, hay una deformación que induce que el canal cambie su estructura molecular y permite la apertura y el aumento de la conductancia de los iones positivos, como lo podemos ver aquí. Y eso generará el cambio en el potencial de membrana, que se denomina en este caso potencial de receptor. Dependiendo del estímulo con el cual esos receptores periféricos sean excitados, que en este caso el estímulo es mecánico, es decir, dependiendo de cuánto deforma al receptor periférico, se aperturarán más o menos canales. Y tenemos que esos receptores pueden ser de adaptación lenta o de adaptación rápida. Los receptores de adaptación lenta permanecerán disparando todo el tiempo que el estímulo incida sobre ellos. Los receptores de adaptación rápida solamente dispararán en los momentos en los cuales hay cambios en la energía que se está haciendo o se está realizando sobre el receptor. Es decir, esos receptores de adaptación rápida solamente sensan los cambios. El cambio en este caso sería que al inicio y al final de la estimulación. Y vemos cómo el receptor de adaptación rápida, dispara salvas de potencial de acción en el inicio y al final. Dependiendo del estímulo,
se generará o no un potencial de acción. Recuerden ustedes que aquí estos estímulos que están sobre estos receptores son similares a los que discutíamos sobre el input de la neurona, es decir, que son potenciales graduados. Y los potenciales graduados dependen de la intensidad del estímulo en este caso. Cuando discutíamos sobre la neurona en circuitos, la intensidad del estímulo dependía, por ejemplo, en las sinapsis químicas, de la cantidad de neurotransmisor que incidía sobre receptores que eran sensibles a esos neurotransmisores y aperturaban más o menos receptores. Aquí depende de la intensidad del estímulo, si el estímulo es más intenso o menos intenso. Si el estímulo es más intenso, pues generará a este nivel un potencial de receptor que en la zona o en el trigger zone de esa neurona pseudounipolar será suficiente para la apertura de canales de sodio voltaje dependientes y generará potenciales de acción. Y esos potenciales de acción establecerán un código que permitirá a las neuronas aguas arriba determinar la intensidad de ese estímulo dependiendo del número de potenciales de acción que llegue. Y pues de esa manera es que ocurre la transducción. Vemos aquí cómo este receptor, por ejemplo, es un receptor denominado Batter-Pacini, que parece como que tiene células en forma concéntrica como en aros de cebolla que abrazan a la terminal periférica de la neurona pseudounipolar. En el caso de ese receptor, ¿qué sucederá? Cuando se induce la presión sobre ese receptor, el receptor se deforma y transmite la deformación hacia la fibra. Pero al deformarse, ese receptor, si se cesa el estímulo y queda allí, tiende a adaptarse a la deformación y por eso se comportaría como un receptor de adaptación rápida. Y tendría este comportamiento. La deformación generaría, pues, cambios en la configuración tridimensional de esos receptores y generaría la apertura de los mismos que inducirían el cambio del potencial de membrana debido al aumento de la conductancia a iones positivos. Ahora bien, teniendo en cuenta que los receptores táctiles son denominados mecanorreceptores porque es la deformación mecánica la que induce la apertura de esos receptores, podemos clasificar a las neuronas, es decir, las fibras que poseen esos receptores, como fibras las cuales están dadas están como adaptación rápida o adaptación lenta. Y entre esas de adaptación rápida y adaptación lenta tenemos fibras que son tipo 1 y fibras que son tipo 2. Las fibras de adaptación rápida tipo 1 están dadas por los corpúsculos denominados corpúsculos de Meissner. Estas forman unas terminaciones al final de la fibra que se encuentran muy cercanos a la epidermis. Dichas fibras, si ustedes se dan cuenta, una prolongación periférica de una neurona pseudounipolar puede estar asociada a muchos corpúsculos de Meissner. Las que son tipo 1 están asociadas a muchos corpúsculos. Entonces, establecerán un campo receptivo. Que son de adaptación rápida tipo 1,
corpúsculos de Meissner asociados a varios corpúsculos que le da el tipo 1, y la adaptación rápida es que sensan los cambios al inicio o al final de la estimulación. Cuando el estímulo se cesa, es decir, que quedó presionado, por ejemplo, ella deja de disparar. Si el estímulo es quitado, ella vuelve a disparar porque vuelve hacia otro estado mecánico que era el del inicio. Y lo podemos ver aquí. Las fibras de adaptación lenta tipo 1 son los que se denominan los corpúsculos de Merkel, o los discos de Merkel para ser más específico. Dichas fibras también, la neurona pseudounipolar está asociada a varios discos de Merkel. Y los discos de Merkel, pues, disparan durante todo el proceso en el cual se ejerce el estímulo sobre ellos. Lo podemos observar aquí. Las de adaptación rápida tipo 2, fíjense ustedes que la terminación periférica de la neurona está asociado a un solo corpúsculo y no a varios. Eso es lo que le da la clasificación del número 2. Pero en el caso de este, ven ustedes el receptor periférico que comentamos en la lámina pasada, y esto se denomina un corpúsculo de Pacini. Y son células aplanadas que tienen líquido en el intersticio que abrazan la fibra nerviosa. Estas pues tienen un campo receptivo superior y son de adaptación rápida, es decir, que solamente cesan los cambios. Y por último tenemos las de adaptación lenta tipo 2, que son las terminaciones de Ruffini, que sobre todo sensan estiramientos a nivel de la piel. Están en capas más profundas y ven ustedes que aunque la fibra tiene muchas ramificaciones, está asociada a un solo receptor periférico y tiene pues un campo receptivo más alto, más grande, un campo receptivo mayor, y sensa pues los estímulos en todo el tiempo que permanezca el estímulo, en este caso de presión o de estiramiento, sobre el sitio donde ellas establezcan su campo receptivo. En esta lámina podemos observar cuál es la distribución de esos mecanorreceptores a nivel de la piel. Vemos cómo las células de Merkel que son los únicos receptores que se encuentran en la epidermis, y están en estas crestas que son las crestas epidérmicas. Son los receptores de adaptación lenta tipo 1. Ven ustedes cómo los corpúsculos de Meissner se encuentran por debajo de la epidermis. A este nivel, que ya es dermis, pero están contiguos a la epidermis. Los que son ya los corpúsculos de Ruffini se encuentran más a nivel de la dermis, y los corpúsculos de Pacini ya se encuentran prácticamente en el tejido celular subcutáneo. Y esto, por supuesto, va a influir en los campos receptivos de cada uno. Los corpúsculos de Meissner tienen campos receptivos pequeños. Los discos de Merkel tienen campos receptivos aún más pequeños. Los corpúsculos de Ruffini, pues los campos receptivos son más grandes, y los de Vater-Pacini son más grandes aún. Y ven ustedes también cómo se establecen especializaciones nerviosas a nivel de los folículos pilosos. Entonces,
tenemos terminaciones que son circunferenciales o las que se denominan longitudinales o lanceoladas. Esto permite la mecanorresección a nivel de la piel que está asociada a folículos pilosos. La deformación del folículo piloso pues generará en estas terminaciones señales nerviosas que llevarán hacia pues la médula espinal. La diferencia entre todos estos receptores periféricos las podemos ver aquí. Vemos la diferencia entre los diámetros de su axón, que prácticamente no es muy distinto, las velocidades de conducción y los distintos tipos de localización que tiene cada uno. Y eso es lo que discutimos en la lámina pasada. Esto permite hacer una sinopsis, un cuadro comparativo entre todos los distintos tipos de receptores. Ahora bien, luego de establecer la transducción del estímulo y cuáles eran de adaptación rápida o cuáles eran de adaptación lenta, nos toca ver cómo el sistema nervioso hace el procesamiento para que los cambios de esos receptores se hagan conscientes. Recuerden ustedes que el sistema nervioso establece una imagen de la realidad. Y esa imagen de la realidad es una interpretación de esa realidad física que está en el ambiente. Pues la neurona pseudounipolar puede ingresa a la médula espinal, en el caso de esa mecanorresección, a través, por supuesto, de las raíces dorsales. En el caso las raíces dorsales no hacen sinapsis en el asta posterior de la médula, sino que ascienden a través de los cordones posteriores de la médula. Entonces tenemos dos cordones posteriores. Un cordón que es más medial, que se denomina gracilis, y uno que es más lateral, que se denomina cuneatus. Esos cordones están formados por el empaquetamiento de las neuronas pseudounipolares que ingresan y ascienden a través de ellos. El cordón gracilis está formado por las prolongaciones centrales de las neuronas pseudounipolares que vienen o que inervan a los sitios más inferiores del cuerpo, es decir, los miembros inferiores, la parte del abdomen bajo, etc. Y los que generan la parte cuneatus vienen de los segmentos más superiores. Es decir, pues los miembros superiores, el cuello, el tórax superior, etc. Ven ustedes que el empaquetamiento de estas fibras tiene una distribución en ese cordón muy específica. Todo eso va hacia un sitio específico en el bulbo raquídeo en donde se encuentra la neurona de segundo orden. Las neuronas de segundo orden en ese caso están para el cordón posterior, la parte de gracilis, está en un núcleo que se denomina núcleo de gracilis.
Y para el núcleo de cuneatus está en un núcleo denominado cuneatus. De estos núcleos, la neurona que viene desde la periferia hace sinapsis. La neurona de segundo orden que parte desde el núcleo gracilis y el núcleo cuneatus cruza la línea media y forma las fibras denominadas fibras arciformes y asciende formando un haz que se denomina el lemnisco medial. Ese lemnisco medial hace sinapsis a nivel del tálamo. Y en el tálamo hace sinapsis en un núcleo que se denomina el ventroposterolateral. De allí parte la neurona de tercer orden que va hacia el área de la corteza somatosensitiva primaria que se encuentra a nivel de la cisura de Rolando o posteriormente a la cisura de Rolando. Es lo que se denomina la corteza parietal ascendente o corteza postcentral. Y dependiendo del sitio de donde haya venido esa neurona aferente, pues se distribuirá esta neurona talámica hacia distintas partes de esa corteza. Es muy importante resaltar a este nivel que el empaquetamiento de las fibras tiene un orden específico. La sinapsis de esas neuronas con las neuronas de relevo tiene un orden específico. La sinapsis de las neuronas con relevo con los núcleos del tálamo tienen un orden específico. Y la sinapsis de esas neuronas talámicas hacia la corteza somatosensitiva primaria tienen un orden específico. Esto es lo que se denomina somatotopía. Y es el orden específico que permite la ubicación exacta de los estímulos que están ingresando desde las distintas partes del cuerpo. Es decir, que a cada nivel de eso hay como una parte en donde se dibujase un sector de piel. Y eso lo vamos a ver en las próximas láminas. Y ustedes preguntarán, bueno, ¿y las sensaciones que vienen a nivel de la cara, quién las lleva? Las lleva el nervio trigémino. Y del nervio trigémino, la neurona primaria hace sinapsis con el núcleo principal del nervio trigémino, donde se encuentra la neurona de segundo orden que cruza la línea media y asciende hasta el tálamo. Pero en vez de hacer sinapsis con el núcleo ventroposterolateral, hace sinapsis con el núcleo ventroposteromedial del tálamo. Y de allí se va hacia el área cortical específica que está relacionada con la cara, que tiene también una distribución somatotópica. Y esa es la manera como conscientemente nosotros podemos determinar la ubicación precisa del estímulo que se está llevando a nivel de pues alguna parte de nuestro cuerpo cuando sea el caso. Tenemos otras vías que son las vías de la sensibilidad propioceptiva. Las vías de la sensibilidad propioceptiva son muy importantes
porque son las que le permiten al sistema o informan al sistema en todo momento de la posición de los miembros con respecto a la cabeza o cuál es la relación de los miembros con respecto al tronco y al de alrededor. Y además de ello, informan sobre el nivel de estiramiento o contracción de los músculos. Y esto es muy importante, sobre todo cuando veamos el sistema motor, para mantener el tono muscular. Y además del tono muscular, ese tono muscular va a generar las posturas necesarias para ejecutar el movimiento. Entonces, en todo momento el sistema tiene que saber exactamente cuál es el nivel de estiramiento de esos músculos para hacer las correcciones necesarias y poder inducir el movimiento. Los receptores de la sensibilidad propioceptiva están asociados a dos fundamentales, que son el uso neuromuscular y el órgano tendinoso de Golgi. Sobre estos receptores periféricos ahondaremos cuando veamos sistema motor y veamos los reflejos. Pero en este momento es indispensable señalar que las neuronas pseudounipolares relacionadas con esos receptores periféricos ingresan por la raíz posterior de la médula. Algunas hacen sinapsis en núcleos específicos de la médula que se encuentran, por ejemplo, en las láminas 7. Otros hacen sinapsis directamente con las motoneuronas y otros hacen sinapsis también en los núcleos interlaminares que inciden sobre las motoneuronas. De allí partirá, pues, el arco reflejo que hemos discutido en algunas oportunidades. Pero también tienen partes que dentro de la médula, por ejemplo, hacen sinapsis en los núcleos llamados de Clark, la columna dorsal de Clark, que está en la lámina 7, y estos forman las vías denominadas vías espinocerebelosas. Recuerden ustedes que el cerebelo está asociado con la coordinación exacta del movimiento y tiene que estar informado sobre lo que está sucediendo a nivel muscular para hacer los ajustes específicos a nivel de los sistemas, sobre todo extrapiramidales, para que el movimiento se haga bien. Esto es una de las maneras como el sistema informa al cerebelo. También esas vías van por los cordones posteriores y hacen sinapsis en los núcleos de gracilis y cuneatus, y de allí pasarán al tálamo, etcétera, etcétera, y se distribuirán específicamente en partes relacionadas con el movimiento. Ahora bien, esa donde se encuentra la última neurona de la vía, que sería la hacia donde llega todo ese sistema, sería la primera neurona, la neurona periférica que se encuentra en el ganglio de la raíz dorsal. La segunda neurona de esta vía estaría en los núcleos de gracilis y cuneatus. La tercera neurona estaría en el tálamo y la cuarta neurona estaría en el área sensitiva primaria. Miren ustedes la representación que tiene el área sensitiva primaria a este nivel. Ven ustedes el surco central o de Rolando. Entonces dijimos que la corteza era una corteza en que estaba postcentral, es decir, posterior a esa cisura o ese surco de Rolando o surco central. Y eso forma el giro postcentral
o la corteza somatosensorial primaria. ¿Qué sucede allí? Pues esa corteza tendrá una representación de las distintas partes del cuerpo. Entonces, en las áreas de esa corteza somatosensitiva primaria, va a depender de la cantidad de receptores periféricos que estén destinados para una área de piel específica. Por ejemplo, el número de receptores periféricos que se encuentran destinados a el área de piel relacionadas con las manos es mayor que la de cualquier otra parte del cuerpo. Entonces, el área cortical en la cual está destinada para recibir las aferencias que vienen desde la vía, que vienen desde la mano, pues es mucho mayor que cualquier otro tipo de área de representación cortical. Es decir, que la representación cortical de el cuerpo no es proporcional al tamaño de este. Es proporcional a lo que el sistema dedica a la inervación de distintas partes. La mano tiene una participación mayor a nivel de la corteza somatosensitiva primaria que cualquier otra parte. Y la mano no es más grande que el abdomen, en la realidad. Pero para la corteza somatosensitiva sí lo es. Los labios y la lengua no son mayores que, por ejemplo, el hombro. Pero para la corteza somatosensitiva primaria sí lo es. Por eso es que tiene que quedar muy claro que con respecto a la percepción, depende mucho de cómo el cerebro interpreta el mundo y cómo está construido eso. ¿Por qué está construido así? Bueno, porque con las manos nosotros podemos determinar la forma y hasta reconocer objetos que nos sirven. Es porque la mano es la que prácticamente utilizamos para hacer la mayoría de acciones que diariamente establecemos, como manejar, escribir, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, la lengua y los labios. Imagínense ustedes los patrones motores tan complejos que llevan para la pronunciación o la exacta dicción del lenguaje y la comunicación. Bueno, todo eso tiene que recibir la corteza somatosensitiva primaria para posteriormente hacer los ajustes. Y es por eso las representaciones que vemos. Entonces, los conceptos son muy importantes y tienen que quedar muy claros. Aquí en esta lámina tenemos una representación de la mano de un primate y específicamente de su cuarto dedo. ¿Ven ustedes cómo en ese cuarto dedo hay un área específica para ese cuarto dedo? Y en esa área específica del cuarto dedo hay subáreas específicas para distintos campos receptivos de distintas neuronas que se comportan de manera distinta con respecto a su excitabilidad. Imagínense ustedes la complejidad que hay para la percepción consciente de un estímulo. Ahora bien, pasamos a la definición de lo que es el sistema encargado en producir las sensaciones dolorosas. Fíjense ustedes en esta escultura. Esta escultura refleja la tragedia de Laoconte. Laoconte era un sacerdote de Troya.
cuando fue invadida por los aqueos, es decir, por los griegos. Y Laoconte se opuso a que se recibiese ese caballo que le dieron los griegos a los troyanos como símbolo de paz, que fue el caballo de Troya. Entonces Laoconte, al oponerse a ello, quiso que quemaran el caballo. De repente salen unas serpientes que llegan y atrapan a sus hijos, y él, para salvarlos, va en busca de la serpiente, y ven ustedes cómo la serpiente muerde a Laoconte. Y vean la expresión de la cara de Laoconte. Es una expresión de sufrimiento. Winckelmann fue prácticamente el fundador de la historia del arte. Describe a Laoconte como un espectáculo de la naturaleza humana, sometida al mayor dolor que es capaz de soportar. Este dolor hincha sus músculos y pone en tensión sus nervios, pero en su frente se ve la serenidad de su espíritu. Su pecho se eleva para tratar de contener el dolor, y a través del vientre comprimido se puede ver el movimiento de sus vísceras. Sus hijos los miran pidiéndole ayuda, y él manifiesta su ternura paternal en su mirada tierna de unos ojos que se dirigen hacia el cielo implorando ayuda de los dioses. Goethe, otro historiador del arte, lo describe de la siguiente forma. El padre está representado en una posición en la que reacciona en el mismo instante que es mordido en la cadera por una de las serpientes. Desplaza el cuerpo hacia el lado opuesto, contrae el vientre, hincha el pecho, echa en el hombro hacia adelante e inclina la cabeza hacia el lado herido. Los pies están inmovilizados y los brazos en posición de lucha, ofreciendo una gran resistencia, sin embargo no parece ser efectiva. Se trata de un hombre fuerte, pero que a su edad no se halla en su plenitud de fuerzas y por tanto no es capaz de soportar el dolor. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué es el dolor? Fíjense ustedes la expresión de Laoconte. Y aquí tenemos su expresión, la expresión de su cara y la de uno de sus hijos. Entonces, de acuerdo a la definición de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, el dolor se define como una experiencia emocional y sensación displacentera asociada a un daño tisular o real. En el caso de Laoconte, la sensación displacentera viene con la mordida de la serpiente y trata de irse hacia el otro lado donde la serpiente lo está mordiendo. ¿Y qué ocasiona la mordida de la serpiente a ese nivel? Un daño tisular real. Esa sensación genera una experiencia emocional displacentera en Laoconte y se puede ver en su rostro. Ahora bien, ¿cómo hace el sistema para conducir esas sensaciones dolorosas? El sistema tiene dos tipos de fibras que conducen las sensaciones dolorosas. Unas fibras denominadas A delta y unas fibras denominadas fibras C. Las fibras A delta son fibras de pequeño diámetro, pero que están mielinizadas. Y las fibras C son más pequeñas que las A delta y no están mielinizadas. Y generan unos patrones distintos. Las fibras A delta
son las que se conocen como las que generan la primera respuesta, que es el primer dolor. Y es una conducción mucho más rápida hacia el sistema que lo hace consciente y evidentemente esa conciencia genera que se retire del sitio. Por ejemplo, si en el caso del laoconte se está retirando de la mordedura de la serpiente. Y la fibra más pequeña o fibra desmielinizada, que es la fibra C, produce el segundo dolor. Y ese segundo dolor es esa experiencia que te da ese contenido que luego se va a hacer emocional que te hace sentir mal, en pocas palabras. Dichas fibras, cuando se bloquean por agentes farmacológicos, se producirá una u otra respuesta. Y esta es la evidencia que es conducido por dos tipos de fibras distintas. Ahora bien, como toda sensación, hay un mecanismo de transducción del dolor. Dicho mecanismo está asociado también a la temperatura y está asociado a unos receptores específicos que se encuentran en las terminaciones denominadas terminaciones nerviosas libres. ¿Por qué se denominan terminaciones nerviosas libres? Porque no tienen una especialización como los receptores del tacto, que son los que acabamos de describir. Estas terminaciones nerviosas libres se encuentran repartidas en la piel, articulaciones, también están en las vísceras, etc. Y tienen unos receptores que tienen el acrónimo de TRPV o TRP, todos son TRP. Pero hay unos que son TRPA, otros son TRPM y otros son TRPV. Lo que significa TRP es Transient Receptor Potential. O sería la traducción como receptor de potencial transitorio. Dichos receptores también, o lo que los ha ayudado a clasificar, son las energías que inciden sobre ellos o en el caso las sustancias químicas que pueden incidir sobre ellos. Ven ustedes que en este caso de estos receptores, aquí está como un termómetro donde se expresa la temperatura. Los receptores denominados TRPV2, V de vaniloide, y TRPV1, que son prácticamente los que están en todas las fibras de la transmisión del dolor, reaccionan pues a distintos tipos de temperatura. Por ejemplo, este TRPV1 es sobre el que incide las moléculas que se encuentran en los chiles o los jalapeños, que se llama la capsaicina. Y genera esa sensación de urente, de como si se estuviese quemando esa parte hacia donde esa sustancia incide. Otro, por ejemplo, el TRPM8, son los receptores sobre la que incide la menta y da esa sensación que si estuviese algo frío. Los TRPA1, A de anquirina, porque hay unas proteínas que se unen a ellos en su lado intracelular, que son las anquirinas, son sobre los que incide, por ejemplo, las moléculas que se encuentran en la cebolla, que dan esa sensación de irritación cuando inciden sobre la córnea, por ejemplo, etc. Y ven ustedes los distintos tipos de activación de esos receptores.
Ahora bien, ¿cómo se produce o cuál es la génesis de la algesia, es decir, del dolor? Dijimos que estaba asociado a un daño potencial o real, fisiológicamente hablando. Aquí tenemos en esta lámina una lesión de un tejido, por ejemplo, de piel. ¿Qué sucede al lesionarse la piel? Pues evidentemente hay un número importante de células las cuales se ven afectadas. Y ese número importante de células que se ven afectadas liberan las sustancias químicas contenidas en su citoplasma, es decir, en su medio intracelular, hacia la periferia. Esas sustancias químicas, por ejemplo, el ATP, que se encuentra más concentrado dentro de células. El ATP es un mediador de dolor que actúa sobre receptores purinérgicos. Por ejemplo, el potasio también se libera, porque recuerden ustedes que el potasio está más concentrado a nivel intracelular que extracelular. Todas esas situaciones generan o inducen a que sean sensadas por la terminación nerviosa libre. Una vez sensados por la terminación nerviosa libre, pues genera la transmisión del dolor hacia el sistema nervioso central. En este caso, ingresa por las raíces posteriores y hace sinapsis en las astas posteriores de la médula, en distintas partes que veremos próximamente. Importante destacar que hay varios mediadores que inciden sobre esas terminaciones libres. Y están asociados también, muchos de ellos, a la respuesta inmune que se produce, por ejemplo, en el momento de una lesión. Entre esos mediadores está la serotonina, que se produce, por ejemplo, con la coagulación de la sangre. Es un mediador también de la coagulación. Está el ATP, que también es producido como mediador de la coagulación sanguínea. Están las prostaglandinas, que son mediadores de inflamación, es decir, que ocasionan aumento de la permeabilidad capilar. Está la histamina, que es liberada por un tipo de célula denominada la célula cebada o el mastocito. Y está la bradiquinina, que es liberada por el macrófago. También están unos mediadores, por ejemplo, la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, y todos esos factores generan un tipo de sopa allí que pareciese una sopa dolorosa, que induce la activación de los receptores contenidos en las terminaciones nerviosas libres. Eso generará un potencial de acción en la célula que se transmitirá a la médula espinal, en donde estas harán sinapsis. ¿Qué sucede a nivel de donde ocurre el daño? Pues esos mediadores generarán o inducirán la respuesta por parte de la terminación nerviosa libre. Pero además es importante entender que la terminación nerviosa libre también secreta mediadores peptídicos al ambiente inflamatorio. Y dichos mediadores, por ejemplo, son la sustancia P y el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que es el que ustedes ven aquí, CGRP, calcitonin genic related peptide, es lo que significa eso. Eso hace que
por parte del neutrófilo o del mastocito, se genere mayor liberación de histamina. La histamina es un potente vasodilatador. Entonces se genera una inflamación en el sitio en donde tenemos rubor, calor y tumor, que son los signos que describió Celso. El rubor se genera por la histamina y también el GRP y la sustancia P aumentan la permeabilidad capilar. Eso generará extravasación de líquidos por parte de los capilares y generará el tumor. Y el dolor se generará por todos esos mediadores que vienen hacia la neurona periférica, que llevará dicha información hacia la médula espinal. Entonces tenemos los signos de inflamación y lo podemos explicar molecularmente. El dolor, ya lo sabemos, el tumor por el aumento de la permeabilidad capilar y el rubor por la vasodilatación. Si ustedes se fijan, en el sitio del insulto o del daño es donde se genera la mayor cantidad de respuesta. Pero la respuesta también puede ser generada en sitios subyacentes en donde no está el daño. Y en esos sitios se producirá una hipersensibilidad. Es decir, que cuando un estímulo que no sea nocivo induzca sobre él, pues también se va a sentir dolor a ese nivel. Y es por la difusión de esos mediadores químicos del dolor. ¿Cómo es o un ejemplo de cómo estas sustancias generan una hiperactivación de la neurona que transmite el dolor hacia el sistema nervioso central? Por ejemplo, la bradiquinina, que es liberada por los macrófagos, se une a sus receptores metabotrópicos que se encuentran a nivel también de las terminaciones nerviosas libres y genera la activación de un segundo mensajero, es decir, este receptor de proteína G está asociado a una proteína GQ que aumentará las concentraciones de calcio intracelulares. Este calcio intracelular generará la apertura o la sensibilización de ese canal TRPV1. Y al aumentar o sensibilizar ese canal, pues se aperturará y generará más entrada de calcio, generando una despolarización a nivel de la terminal de la célula. Por lo tanto, generará un potencial de acción que se transmitirá hacia el sistema nervioso central. Ahora bien, la pregunta es, ¿dónde hace sinapsis o con quién se conecta esta neurona que se encuentra su cuerpo en el ganglio de la raíz dorsal? En la médula espinal. Primero tenemos que sus prolongaciones periféricas van, en este caso, hacia la piel. Y tiene varios tipos de receptores o sus receptores reaccionan hacia varios tipos de estímulos externos, es decir, a varios tipos de energía. Por ejemplo, la energía térmica de la temperatura. Tienen un rango para reaccionar. Hay otros que reaccionan hacia mecánica, pero estímulos mecánicos extremos que puedan producir daños en el tejido. Otros que son polimodales, es decir, que reaccionan tanto a estímulos mecánicos y térmicos y químicos. Y otros que son silentes. Dichas
fibras, tanto las A delta como las C, ingresan en el asta posterior de la médula espinal y hacen sinapsis en distintos tipos de neuronas. Recuerden ustedes que las neuronas de proyección del asta posterior de la médula espinal se encuentran en la lámina 1 de Rexet y en la lámina 5 de Rexet. Y la lámina 2 se encontraban neuronas que estaban asociadas con la modulación de los estímulos dolorosos. Y esa sustancia de la lámina 2 se denomina sustancia gelatinosa de Rolando. Las fibras A delta hacen sinapsis tanto con las neuronas de la lámina 1 como con las neuronas de la lámina 5. Las fibras tipo C hacen sinapsis tanto con las neuronas de la lámina 1 como con las neuronas de la lámina 2, es decir, con las neuronas de la sustancia gelatinosa. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, tenemos una vía discriminativa del dolor. Esta vía discriminativa del dolor es la que permite al sistema hacerse consciente del daño o de la experiencia dolorosa y del daño tisular potencial o real. Dicha vía discriminativa del dolor en el cuerpo ingresa la neurona por el asta posterior de la médula espinal. Ingresa por la raíz posterior, la neurona del ganglio de la raíz dorsal ingresa por la raíz posterior y hace sinapsis. Esa sinapsis la hace con la neurona de la lámina 1 o con la neurona de la lámina 5, dependiendo del caso. La neurona de proyección, ya sea de la lámina 1 o de la lámina 5, cruza la línea media y asciende por el haz espinotalámico, que hay uno anterior y uno lateral, pero se puede decir que es el haz anterolateral. Y lleva esa información hacia el núcleo ventroposterolateral del tálamo. Y de allí se distribuye hacia la corteza sensitiva primaria. Y también, como en el caso de la mecanorrecepción o del tacto, se distribuirá en neuronas específicas que tienen campos receptivos específicos y esos campos receptivos a nivel cortical y a nivel del tálamo revelan el origen del segmento inervado periféricamente. Entonces habrá neuronas que son o neuronas que son mecanorreceptoras y otras que son de dolor, pero llegan a las mismas áreas del tálamo, pero están separadas, están segregadas. Unas transmiten una modalidad y otras otra. Esta es la transmisión del dolor consciente. Es decir, que por ejemplo, usted está cocinando y se pincha, usted es consciente de que se pinchó y que el sitio donde se pinchó, pues lo puede discriminar o lo puede localizar rápidamente. Con respecto a las sensaciones dolorosas conscientes que vienen de la cara, la inervación viene por el nervio trigémino. Y el núcleo donde hace sinapsis esa neurona pseudounipolar que se encuentra en
el ganglio de Gasser va a ser en el núcleo espinal del nervio trigémino, que sería el equivalente en este caso a el asta posterior de la médula del tronco. De allí parte una neurona de segundo orden que cruza la línea media y asciende hasta llegar hasta el núcleo ventroposteromedial del tálamo, al igual que la otra vía. Y de allí se distribuye pues a la parte en donde están las neuronas, donde se inerva en el homúnculo o está representada la cara. Ahora bien, como el dolor también dijimos que era una experiencia emocional displacentera, la vía del dolor en la cual hay una relación con las cortezas que dan contenido emocional a las situaciones, va por otro camino. En este caso, las neuronas de proyección pasan, como lo podemos ver aquí, y hacen sinapsis, por ejemplo, en los núcleos parabraquiales, que se encuentran a nivel de la protuberancia. Desde esos núcleos parabraquiales parten una neurona de segundo orden hacia los núcleos de la amígdala. Y los núcleos de la amígdala están relacionados con las sensaciones displacenteras, el miedo, la ira, etc. Desde la amígdala parte una neurona de tercer orden que hará sinapsis en las cortezas insulares y en la parte anterior de la corteza del gyrus, denominado gyrus cingulado anterior. Y allí, en esas cortezas, es donde se le da el carácter emocional a la sensación dolorosa. Este es el sustrato neuroanatómico de las emociones que produce la sensación dolorosa. Y esto puede explicar la emoción plasmada en el rostro de la escultura que vimos en las primeras láminas. En esta parte de la lámina podemos observar cómo las dos vías de la sensibilidad, tanto táctil, propioceptiva y de vibración, que es decir, la vía de la sensibilidad epicrítica discriminativa y la vía de la sensibilidad dolorosa, ascienden por tramos o van por vías distintas. Esta se va, la primera vía, que es decir, de la táctil, epicrítica discriminativa y de vibración, está los cuerpos neuronales en los ganglios de las raíces dorsal y asciende por los cordones posteriores. Hace sinapsis en gracilis o en cuneatus, que se encuentran en el bulbo. Las neuronas cruzan la línea media. La segunda neurona cruza la línea media formando las fibras arciformes y forma el menisco medial que llega hasta el núcleo ventroposterolateral del tálamo y de allí se distribuyen a la corteza. En cambio, las dolorosas llegan a hacer sinapsis en el asta posterior. Las neuronas de proyección o segunda neurona se encuentran en el asta posterior, cruzan la línea media y ascienden a través del haz anterolateral y van hacia el núcleo ventroposterolateral del tálamo, donde hace sinapsis, y posterior la neurona talámica, que sería la tercera neurona de la vía, llega a la corteza, donde se encuentran la cuarta neurona
a nivel de la corteza sensitiva primaria. Otro concepto muy importante que tenemos que analizar es el del dolor referido. Y el dolor referido se explica fundamentalmente porque la representación que hay en la corteza sensitiva primaria tiene que ver es con el área de piel. Y a nivel de la víscera, la neurona sensitiva que sensa los cambios a nivel de los cambios dolorosos a nivel de la víscera, ya sea por sustancias químicas, presión, cambios de temperatura, etc., hacen sinapsis en una misma neurona de proyección a nivel del asta posterior de la médula. Como hace sinapsis a nivel de la misma neurona de proyección, dicha neurona de proyección asciende por el haz anterolateral y llega a los sitios talámicos y corticales específicos para el área de piel. Entonces el sistema no tiene cómo discriminar que el dolor o la sensación dolorosa viene de una víscera, sino que lo refleja como que vendría de un área de piel específica. Y es por esta razón que los dolores viscerales, por ejemplo, los dolores isquémicos, cuando el corazón es desprovisto del flujo sanguíneo adecuado para oxigenar el músculo cardíaco, se generan mediadores químicos de inflamación, por ejemplo, aumento de la cantidad de hidrogeniones por el metabolismo anaeróbico que se produce al estar desprovisto de oxígeno y eso genera dolor. Esos son los dolores anginosos. Entonces se refiere a un área de piel específica o el sistema lo interpreta como que viene de un área de piel específica. Y es así como los pacientes que están sufriendo un ataque cardíaco refieren dolor a nivel torácico o puede ser un dolor a nivel del brazo izquierdo. Y el sistema lo interpreta como un dolor en el brazo izquierdo, no un dolor de origen cardíaco. Un concepto extremadamente importante es cómo el sistema modula el dolor. La modulación del dolor es fundamental porque recuerden que el sistema está hecho para mantener la vida y mantener la homeostasis. Pero si se presentase una situación en la cual haya un daño tisular, pero que este daño tisular no ponga en peligro la vida en ese momento, sino que haya una situación en la que hay que salir del peligro en el que se está, el sistema va a abolir las sensaciones de dolor. Y posterior a que ya se esté a salvo, pues comenzará la transmisión de dicho dolor. Esto se ha descrito en diversas ocasiones, por ejemplo, en las guerras, donde a los soldados en los campos de batalla son heridos de bala y el soldado no siente dolor en ese momento. Cuando es extraído del campo de batalla y ya comienzan a atenderlo, es que comienza a tener la sensación dolorosa. Esto viene dado por la modulación de los centros superiores hacia las neuronas de proyección del asta posterior de la médula. Y se hace a través de sustancias químicas denominadas péptidos opioides. Los péptidos opioides tienen la particularidad que
cambian la excitabilidad de las neuronas aferentes y los cambian a través de vías descendentes que parten desde el tronco del encéfalo. Estas vías pueden partir, por ejemplo, de los núcleos del RAFE, que son serotoninérgicos, o de la sustancia gris periacueductal. Esta liberación de estos péptidos opioides, por ejemplo, el que tenemos aquí, la encefalina, actúa tanto en la neurona de proyección como a nivel presináptico de la neurona del ganglio de la raíz dorsal. ¿Cómo lo hace? Aquí tenemos el ejemplo de la transmisión normal del dolor, en donde hay la liberación del neurotransmisor glutamato, que es el neurotransmisor que tienen normalmente esas neuronas, y también pueden liberar los neuropéptidos. Los neuropéptidos, por ejemplo, los que discutimos anteriormente, la sustancia P o el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Eso produce, obviamente, potenciales postsinápticos a nivel de la neurona de proyección. ¿Cómo se regularía esta transmisión? Pues de dos formas, a nivel presináptico y a nivel postsináptico. A nivel presináptico, es decir, a nivel del botón sináptico de la neurona del ganglio de la raíz dorsal, en la que se conecta con la neurona medular, estos péptidos opioides generarían disminución de la conducción de calcio a nivel del terminal axónico. Al disminuir la concentración de calcio a nivel del terminal axónico va a ocasionar dos cosas. La primera es que va a disminuir el potencial que ocurre en el output de esa neurona. Y número dos, al disminuir las concentraciones de calcio, va a disminuir la liberación de neurotransmisores a ese nivel. Recuerden ustedes que la liberación de neurotransmisores es dependiente de calcio. Y a nivel postsináptico, es decir, en el input de la neurona de proyección, los péptidos opioides van a generar, a través de mecanismos de señalización celular y de segundos mensajeros, un aumento de la conductancia del potasio. Al aumentar la conductancia del potasio, van a modificar el potencial de reposo de la membrana de la neurona de proyección, haciéndolo más negativo. Al este potencial ser más negativo, pues se aleja de su zona desencadenante y es más difícil excitar a esa neurona de proyección. Y desde esa manera es como el sistema regula la transmisión del dolor a nivel central. Recuerden que la transmisión de ese dolor tiene un objetivo fisiológico, que es proteger al tejido de más lesión y tener las conductas necesarias para recuperar el sitio lesionado. Pero de nada sirve si está en un momento de lucha o escape el organismo de un todo, salvaguardar el sitio lesionado cuando el peligro del organismo es completo y es global. Y de esta manera se regula el dolor. Obviamente, las terapias farmacológicas usan derivados de la morfina que actúan sobre los receptores de los péptidos opioides y reducen la transmisión del dolor, teniendo efectos analgésicos. Pero recuerden ustedes que esos derivados de la morfina pues también producen otros efectos deleterios que cuando son utilizados para otros fines
pues puedes producir adicciones y problemas graves. Entre la modulación del dolor también hay una teoría que se denomina la teoría de compuerta. En la teoría de compuerta tenemos las dos fibras que van hacia una misma neurona de proyección. Entonces tenemos las fibras mielinizadas, por ejemplo, las A beta, que son las que transmiten tacto hacia el sistema, y tenemos las fibras tipo C. Estas fibras A beta disminuyen la excitabilidad de las fibras de proyección dolorosa y lo hacen a través de la excitación de interneuronas inhibitorias. Las fibras C, por su parte, aumentan la excitabilidad de las fibras de proyección, inhibiendo a las interneuronas inhibitorias. Este es el sustrato fisiológico que explica que cuando, por ejemplo, hay un estímulo doloroso agudo, siempre tratamos de comenzar a frotar la zona y disminuimos el dolor de esta manera. Y es debido a que al transmitir tacto y presión, este tacto y esta presión inhiben a la neurona de proyección dolorosa. Y eso es la teoría de compuerta. Importante es saber que de los centros superiores también emergen vías que van hacia el tronco del encéfalo, que son las que se conectan con esas neuronas de proyección que se encuentran en el asta posterior de la médula y modulan la transmisión de estímulos dolorosos. Como conclusiones tenemos: el flujo de la información sensorial comienza con los transductores, que transforman distintos tipos de energía en cambios en el potencial de membrana de la célula con las que están asociados. Estos transductores son proteínas de membranas asociadas a canales iónicos. La proteína que transduce la mayoría de los estímulos mecánicos es la proteína piezo 2. La información del tacto es conducida a través de los cordones posteriores y sus relevos se encuentran en el bulbo raquídeo. La corteza somatosensitiva primaria es donde llegan las aferencias provenientes del tálamo y donde la información se hace consciente. En la corteza somatosensitiva se encuentra una representación somatotópica del cuerpo con una relación directa con la inervación de las distintas partes del cuerpo. Los receptores del dolor son las terminaciones nerviosas libres. Las terminaciones nerviosas libres tienen varios tipos de receptores que responden fundamentalmente a sustancias químicas, temperaturas extremas y a presión extremas. El dolor se transmite a través de dos tipos de fibras que difieren en el diámetro, en la mielinización y en la velocidad de conducción. Las neuronas nociceptoras utilizan glutamato como principal neurotransmisor, pero hay una serie de cotransmisores que intervienen en la respuesta del dolor. Las neuronas nociceptoras terminan en el asta posterior de la médula, en donde hacen sinapsis con distintas neuronas de proyección. Las neuronas de proyección cruzan la línea media formando el haz espinotalámico lateral. Otras fibras hacen sinapsis en diversas áreas del tronco del encéfalo y luego estas se proyectan a regiones límbicas formando el sustrato neuroanatómico de los componentes conductuales del dolor. Hay varias formas por las cuales el sistema nervioso modula
los impulsos provenientes tanto de las neuronas nociceptoras como de las neuronas de proyección medulares. Los péptidos opioides contribuyen a la analgesia modificando la excitabilidad de las neuronas involucradas en la transmisión del dolor. Esto ha sido todo por este segmento. Espero que haya sido de su provecho. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Dale like si le ha gustado la información de este video para que el algoritmo de YouTube lo promocione hacia las personas interesadas en este tema. También no olviden compartirlo con sus compañeros para que a todos llegue la información y comenten sus dudas en los comentarios debajo del video y así podemos todos interactuar. Ha sido realmente un verdadero placer para mí compartir con ustedes el maravilloso mundo de la fisiología y espero verlos en una próxima oportunidad en donde estaremos disertando sobre los sentidos especiales. Hasta entonces.